Y si usted revisa la Constitución de arriba abajo, no va a encontrar la expresión Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente no es parte de nuestra Constitución ni es parte del Estado democrático, como tampoco lo es el Consejo de Estado, que tanto reclama, no está en la Constitución. Y si no está en la Constitución, pues no es constitucional querer llamar a una Asamblea Constituyente. Estamos con el doctor Aníbal Quiroga. ¿Cómo está, doctor? Y ahí sí quiero usted que se explaye en realidad por qué esto no se puede dar, por qué una asamblea constituyente a través de un referéndum es considerado como una especie de pateo del tablero por parte del presidente de la República. Buenos días, Jesús. Lo que pasa es que, digamos, el Estado constitucional tiene un marco teórico que es la Constitución, ¿no? Y si usted revisa la Constitución de arriba abajo, no va a encontrar la expresión Asamblea Constituyente. Por lo tanto, la Asamblea Constituyente no es parte de nuestra Constitución ni es parte del Estado democrático, como tampoco lo es el Consejo de Estado, que tanto reclama, no está en la Constitución. Y si no está en la Constitución, pues no es constitucional querer llamar a una Asamblea Constituyente. ¿Cómo se podría hacer? Pues modificando la Constitución, modificando el artículo 206 de la Constitución, que es justamente la llave que permite la reforma constitucional. Pero mientras esto no se haga, no se puede convocar un referéndum para una supuesta Asamblea Constituyente que no existe. Es como si convocáramos un referéndum para tener pasajes a la Luna a través de una nave de la NASA, que no es un tema que está ni en la potestad del Estado ni en la Constitución. Es una mera ilusión. Entonces, lo que se plantea, o lo que se plantearía, según anunció ayer el presidente, es un proyecto de reforma constitucional que no daría tiempo para ingresar en las elecciones de octubre. Las elecciones de octubre ya están convocadas y en una veda constitucional no se pueden cambiar las reglas. La reforma, si se hace, la hace el Congreso, conforme lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y eso requería dos legislaturas sucesivas, la de ahora, que acaba en julio, y la de agosto. Entonces, en el mejor de los casos, si hubiesen los 87 votos, la reforma se daría recién en agosto y ya no daría tiempo para las elecciones de octubre. Por otro lado, el mensaje del presidente es contradictorio, y también la del premier, porque dicen que el presidente se eligió por 5 años y que acabar los 5 años, que el Congreso tiene que estar 5 años y tiene que acabar los 5 años, pero claramente una Asamblea Constituyente implicaría pues disolver el Congreso y reemplazar al Congreso. Entonces no se entiende cómo en una parte el mensaje dice una cosa y en otra parte dice otra. En una parte dice hay que llamar a la unidad de todos los peruanos, a la calma, y por otro lado alborote el gallinero con una propuesta que colisiona directamente con la Constitución, y que ya el Congreso además a una ley de referéndum señalando que no puede haber referéndum distinto al previsto en el artículo 206. Entonces entramos en una colisión constitucional, en un debate innecesario por algo que se dijo que estaba superado. También dijo el presidente que estaba descartada la disolución del Congreso y descartada la Asamblea Constituyente, y nuevamente en el Cusco regresa a eso. Es como si al presidente el mensaje se lo hicieran varios asesores diferentes y lo va parchando y lee una parte, lee otra parte, lee otra parte, y es absolutamente inconexo, ¿no? Lo que señala. Entonces, esto es un debate estéril que no va a llegar en una parte, salvo alborotar más la situación política peruana. Yo quiero ponerme en el papel de oyente, ¿no? Porque estuve escuchando muchos comentarios esta mañana aquí en Exitosa, y había mucha gente que estaba a favor del cambio de la Constitución. O sea, eran los oyentes que habían llamado. No me voy a poner en contra de ellos, pero es lo que ellos estaban opinando. Porque sí, decían que se tiene que cambiar la Constitución, porque la Constitución es perversa, ¿no es cierto?, sobre todo para los trabajadores, para la economía del país. Pero habría que decirle también a nuestros oyentes, y por eso está usted también convocado, de que si bien es cierto, ¿no es cierto? Se habla, no de ahora, sino de siempre, de un cambio de Constitución, la verdad es que no nos dicen exactamente qué es lo que quieren cambiar y cómo lo quieren cambiar. Sí, lo que pasa, Jesús, es que hay un fetiche en el tema del cambio constitucional. Es decir, políticamente se utiliza el cambio de Constitución como si con eso fuera a cambiar la realidad. Pero yo le garantizo que si mañana se cambiara la Constitución, la realidad sigue siendo la misma. Usted va a tener el mismo trabajo, el mismo salario, los mismos impuestos, y la gente va a tener lo mismo que tiene y las mismas carencias también. La Constitución no cambia la realidad. La Constitución establece un esquema de gobierno que tendría que ser cumplido y que a mucha gente no le gusta cumplir. Por ejemplo, en el pasado hubo un candidato presidencial muy joven que con gran candorosidad hablaba de la Constitución anticorrupción,
como si el tema de la corrupción fuera un tema constitucional. Hay otros que decían, no, pero es que la Constitución es incompleta porque falta el derecho al agua. Pues el derecho al agua está incorporado en el artículo 7A de la Constitución y no por eso todo el mundo tiene agua. Entonces, se utiliza el cambio de la Constitución como un pretexto político, como un fetiche, para alentar a la gente pensando que con eso va a cambiar la realidad, pero no va a cambiar absolutamente nada. Lo que va a venir, si se diera un cambio de Constitución, una gran inestabilidad política, una gran inestabilidad económica y mucho más complicación para nuestro país. La actual Constitución, con todos sus defectos, ha permitido 5 recambios constitucionales, que es inédito en la historia del país. Nunca se han dado eso, una gran estabilidad y una mejora. Eso no quiere decir que vivamos en el paraíso, pero sí que hemos avanzado muchísimo, porque con los ingresos y la economía del Estado se hacen las obras que requiere la infraestructura, claro, y la gran mayoría, porque sin dinero no se puede hacer nada. La Constitución no fabrica dinero, la Constitución no impide el desarrollo económico, la Constitución lo que hace es establecer un marco que hay que cumplir. La pregunta es, ¿a quién le corresponde administrar el Estado? ¿A la Constitución o al Poder Ejecutivo? Lo que ha fallado no es la Constitución, lo que falla es la administración del Poder Ejecutivo. Claro, yo siempre he escuchado además el argumento de que no hay una correcta distribución de la riqueza, y eso justamente es lo que ha estado avalando una Constitución a la que califican de neoliberal. Sí, pero la Constitución no distribuye la riqueza la distribuye quien administra el Estado. Claro, esos aspectos tienen que quedar claros respecto a esta situación. Ahora, el término referéndum, ¿no? Es que tampoco cabe. Bueno, cabe el referéndum para reforma de leyes, como está en la Constitución, y cabe el referéndum para la reforma de la Constitución si es que pasa primero por el Congreso. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, el referéndum es posterior a la aprobación del Congreso, no antes. Entonces, no se puede forzar un cambio de la Constitución vía referéndum directo porque sería inconstitucional, ¿no? Y en el cambio de la Constitución le podría poner un ejemplo muy simple, ¿no? El manejo de la radio exitosa, ¿de quién corresponde? ¿Al estatuto de la empresa o a la gerencia? Esa es la pregunta. Si usted me dice que la radio va a mejorar y la administración va a mejorar cambiando el estatuto, pues cambiamos el estatuto, ¿no? Pero en verdad quien administra la empresa, como cualquier otra empresa, y el Estado es una empresa también, es el que tiene el timón en la administración. En el caso del Estado peruano, como todos los estados del mundo, le corresponde al administrador, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que ha fallado en el Perú, lo que falla clamorosamente es la administración de los recursos que el Estado tiene, no en la Constitución. La Constitución no es una bolsa de dinero, ni es el que genera la riqueza del país. La riqueza la genera la relación económica que se da de acuerdo a la administración del Estado. Bueno, es interesante porque yo estoy aquí leyendo una serie de artículos que se han ido publicando en las últimas horas, porque esto ha generado reacciones de diferentes de tiendas políticas, ¿no? Y además de diferentes analistas indicando de que esto es en efecto un sinsentido y que lo que hace es generar más ruido político en una situación en la que estamos enfrentando una crisis que debería ser, en todo caso, esta sí abordada por todos los poderes del Estado, y parece que no se está haciendo. Por ejemplo, hay diarios que dicen se está saltando al vacío. Ojo que el presidente de la República, desde que asumió su mandato, ya estamos casi a los 10 meses, dijo que este era un tema que ya estaba zanjado y que no iba a ser presentado, al menos durante su gobierno, porque no había el escenario, ¿no es cierto? Habría que decirle también a la población, a la gente que nos escucha, ¿qué es finalmente un momento constituyente? Y si ese está propiciado como para poder hacer este cambio, ¿no? Un momento constituyente es aquella circunstancia en la cual las fuerzas políticas del país se ponen de acuerdo en que hay que ir a una constitución. No es lo que pasa en el Perú hoy día. Hay que mirarnos en el espejo de Chile, ¿no? Han entrado en un proceso constituyente absolutamente corrosivo, en donde lo más probable es que hoy, arrepentidos, no aprueben el producto que ha hecho su Asamblea Constituyente. Entonces, la pregunta es si estamos en un momento constituyente o estamos más bien en un momento político de crisis que hay que zanjarla. Yo tengo la impresión que el presidente de la República lee lo que le ponen, y si le ponen cosas inconexas, lee cosas inconexas. Él no llega a entender ni qué cosa es la Constitución, ni qué cosa es la administración del Estado, ni qué cosa es la reforma de la vida política del país. Él lee lo que le ponen. Si un día le ponen que hay que tener estabilidad y que hay que juntarnos todos como hermanos, eso lo va a leer. Si en el renglón siguiente dice que hay que ir a una Asamblea Constituyente y que los ricos abusan de los pobres, eso lo va a seguir leyendo, ¿no? Tengo la impresión de que no es consciente de las cosas que está proponiendo, lee lo que le ponen para el momento, ¿no? Entonces, así la situación es complicada,
y esto va a rebotar en el Congreso. Ahora, ¿qué tanto se ha hecho en el Congreso en los últimos meses para justamente evitar esta situación? Porque entiendo que la Comisión de Constitución, a cargo de Patricia Juárez, había generado algunos mecanismos para evitar este tipo de reformas constitucionales. Hay una ley ya aprobada que impide el referéndum para una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso. Es decir, no es que cierra totalmente el tema, sino que refuerza lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional, y es que el referéndum solo se puede hacer una vez aprobada la reforma por el Congreso, conforme está específicamente dispuesto en el artículo 206. Ahora, y yo creo que en este momento lo único que nos separa de una ruptura constitucional con una asamblea constituyente que no está en la Constitución es justamente el Congreso de la República. Pero el Congreso se mueve con miedo, porque si censura al Premier o si le plantea una cuestión de confianza y la niega, pues se pone tira piedra a la disolución, que es lo que finalmente creo que quiere el gobierno. Bueno, entiendo yo que este proyecto debe ser presentado seguramente en los próximos días. Primero tiene que ser analizado y consensuado por el Consejo de Ministros. Ahora, para ser realistas también, el señor Aníbal Torres lo ha venido desarrollando a lo largo de estas semanas que ha estado en consejos de ministros descentralizados, que más que nada han parecido mítines. O sea, hay que ser... Bueno, pero también de manera inconexa, ¿no? Porque también dijo él que no había constituyente y quería disolución, pero luego arregló seguido, habla de los vacadores y los golpistas. Ayer ha afirmado, sin ninguna evidencia, de que al interior de las Fuerzas Armadas se está gestando un golpe. Ha insultado al cardenal, se muestra muy despectivo con la gente que no está a favor de él o que no coincide con él, y también tiene un discurso absolutamente contradictorio. Entonces, la verdad es que la administración del Estado, que no es culpa de la Constitución, la administración del Estado puesta en esas manos, resulta muy difícil de comprender. Yo soy de los que comparte siempre, al margen de las preguntas que se hacen, ¿no es cierto?, a los entrevistados, hacer un poquito más de educación, diferentes aspectos. Y también soy de las personas que comparten información para que la gente se forme su propio juicio. El Instituto de Estudios Peruanos hace encuestas, ¿no?, como lo hace Datum, Ipsos, CPI, ¿no? Y entre estas preguntas, sobre todo en el mes de febrero, se habló sobre la Constitución. A ver, la pregunta era muy sencilla, ¿no? Con relación a la actual Constitución del 93, que es esta dada por Fujimori, que es la que finalmente al actual gobierno y a grupos de izquierda obviamente les repele, se pregunta, ¿cree usted que es más conveniente para el país? O sea, si es necesario, a ver, el 52% responde a hacer algunos cambios a la actual Constitución. O sea, no hablan de un cambio total, sino de algunas modificaciones a determinados artículos, seguramente. A ver, el 28% cambiar a una nueva Constitución. El 17% no se debe cambiar absolutamente nada. No sabe, no opina el 3%. O sea, si bien es cierto, el tema no es del todo importante para la población, porque hay otras encuestas que no tienen, un cambio de Constitución no es una prioridad, hay otras prioridades por encima de eso. Sí, al menos hay un 52% según IEP, que indica que se tienen que hacer algunos cambios. ¿Cuáles podrían ser esos cambios y cómo es que se podrían dar? Pues la verdad yo no les podría decir, me imagino que son cambios alrededor del mejor manejo del Estado, pero una reforma constitucional no se hace por encuesta, pues la Constitución no es un producto del marketing, ¿no? Sí, pero no habría en todo caso también que ser un poco reflexivo respecto a aquello que está bien y aquello que está mal, porque entiendo yo que hay constituciones, las constituciones son perfectibles, o sea, se pueden cambiar. ¿Cómo no? La de Estados Unidos no ha cambiado como desde que fue creada, pero sí con los años se ha ido modificando, porque claro, los tiempos cambian, se tienen que ir actualizando las cosas también. Sí, claro, pero eso no se hace por encuesta, ni se hace por referéndum, se hace a golpe de la interpretación que hacen los tribunales, en el caso de Estados Unidos, la Corte Federal Norteamericana, que es la que interpreta la Constitución, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional. Pero yo repito, tanto del Instituto de Estudios Peruanos, que es de izquierda, como cualquiera de derecha, da exactamente lo mismo. El cambio constitucional no se hace por encuesta. El cambio constitucional se hace porque... Sí, pero las encuestas, doctor Quiroga, pues obviamente son una tendencia, no te dicen exactamente qué es lo que quiere y lo que no quiere la población. En todo caso, siempre es importante tomar apuntes respecto a aquello que también podría ser una necesidad, ¿no? Claro, pero una tendencia de qué, Jesús. Por ejemplo, si usted hiciera una encuesta acerca de si quiere pagar impuestos o no, la encuesta mayoritariamente dice que nadie quiere pagar impuestos.
eso no es un indicador válido. Entonces yo lo que sostengo desde el punto de vista de la academia es que la reforma de una constitución o ingresar a un momento constituyente no es un tema que se pueda dilucidar en una encuesta, porque no es un producto de marketing, no son galletas, ni aceite, ni automóviles, es un tema de estudios, de análisis político, pero vuelvo a repetir, el cambio de una constitución o la modificación de la constitución no cambia la realidad. Hace algunos años, en 2017, se modificó la Constitución y se puso, artículo 7A, el agua es un derecho fundamental de todas las personas. La pregunta es, entre el 16 y el 22, ¿qué cosa ha cambiado con relación al agua? Nada, y eso no es culpa de la Constitución. Es decir, pensar que el mundo va a cambiar o que los derechos van a mejorar porque se cambie la Constitución es una ilusión, es un fetiche, y eso es lo que, digamos, puesto en una encuesta, no se va a reflejar de manera apropiada. Entonces no me parece un instrumento metodológico apropiado para saber si hay que cambiar o no hay que cambiar la Constitución porque la gente lo pide. Haga una encuesta respecto de pagar impuestos o de conducir sin brevete y va a ver la respuesta mayoritaria, y eso no es un tema democrático, es un tema válido, ¿no? A ver, vamos a analizar algunas posiciones que creo que son interesantes y seguramente usted también tendría alguna respuesta para estas reflexiones. Omar Caro, que es constitucionalista, dice lo siguiente: el proyecto que presente el presidente Castillo debe ser la reforma constitucional del artículo 206 para incorporar un tercer camino para el cambio de constitución, que sería el referéndum. Pero en todo caso, aquí también, con esta reflexión, yo tengo una respuesta. El tema del tiempo es obvio que no va a dar, ¿no? Si es que se quiere hacer para las próximas elecciones. Es lo mismo que yo le he dicho al principio. Sí, claro. Ahí está de acuerdo con el señor Cairo usted, ¿no? Sí, claro, es lo mismo que le señalé. Dice Juan Manuel Sosa, constitucionalista: conforme al ordenamiento actual, no es posible. El presidente primero debería enviar al Congreso una propuesta de reforma legislativa para incluir ese tipo de consultas en el referéndum. Bueno, pero es que no puede haber referéndum para la reforma constitucional si previamente no hay aprobación del Congreso. Es una petición de principio. José Naupari dice lo siguiente: el referéndum es un derecho ciudadano que se ejerce mediante la recolección de firmas con un proyecto de ley que se somete a consulta. El presidente no puede arrogarse el ejercicio de ese derecho. Ahí sí me gustaría que usted tenga una mayor interpretación respecto a esta afirmación. Porque sí, claro, hay quien está recolectando firmas para que se lleve a cabo una asamblea constituyente, ¿no? Lo hace Perú Libre, claro, ¿no? Claro, pero eso ya le han dicho el Tribunal Constitucional que no es posible porque el cambio se hace solo a partir del Congreso, porque así está prevista la Constitución. Ahora, se puede hacer sin el Congreso, pero sería inconstitucional, sería rayando el golpe de Estado. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a hacer un cambio dentro de la Constitución o vamos a saltarnos la Constitución? Si vamos a respetar la Constitución, tenemos que pasar primero por el Congreso. Esas son las reglas de juego que existen. Si no lo vamos a hacer, entonces ya entramos en el campo del golpe de Estado y de la solución inconstitucional, que es un tema aparte en el cual yo no quiero intervenir porque no estoy de acuerdo, porque hay un cambio inconstitucional. Pero lo que dice claramente, y por eso están hechos, ¿por qué cree usted que las reformas son tan difíciles? Justamente para evitar el manoseo político de los temas constitucionales. Por eso es que son llaves cerradas de muy difícil apertura, el cambio constitucional. Aquí finalmente Beatriz Ramírez dice lo siguiente: yo creo que esto no va a ser aprobado, es obvio que no lo será, no tiene ni siquiera las condiciones para pasar en la Comisión de Constitución del Congreso. Creo que es más que obvio, ¿no? Bajo los argumentos que ya hemos venido exponiendo en los últimos minutos. Pero es que justamente lo que pasa, y hay que entender como tema ideológico básico, es que en una democracia las cosas se aprueban por los votos, ¿no? Si dice usted la distinta ideología, cuando se plantea la vacancia, si hubiese votos para la vacancia, es una dictadura del Congreso. Pero si no hay votos para la vacancia, y eso se respeta, entonces les parece muy democrático. Entonces, si se plantea una reforma al Congreso, en donde las cosas se aprueban por mayoría y con votos, y no tienen los votos suficientes, es democrático. Es decir, si elegimos a un presidente por mayoría de votos, no podemos decir, bueno, pero el segundo y el tercero tienen que ser presidente. ¿Por qué? Porque esos votos no me gustan. Justamente una democracia se basa en la posición de la mayoría. Si la mayoría eligió al presidente, bueno, eligió a este presidente y es la autoridad legítima. Si la mayoría no aprueba la reforma, pues eso es lo legítimo. No se puede forzar una reforma en contra de la mayoría, porque eso es antidemocrático. Estamos claros, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Encantado, Jesús. Buenos días.